Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo, 1 de febrero. La lección para hoy se titula Regocijándonos en el Señor. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias por esta lección, la cual nos llama a mantener ese gozo, esa felicidad por tener a usted en nuestra mente, en nuestro corazón, habernos entregado a usted. Gracias, gracias Dios eterno, por recordarnos que debemos estar siempre gozosos, porque ya no vivimos para la carne, sino vivimos para Cristo. Suplicamos, Señor, sabiduría. Tome el control de nuestras mentes, para que lo que hayamos de hablar, de estudiar, sea para poner en alto su nombre. Todo lo agradecemos y lo suplicamos en los méritos de nuestro único Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Regocijándonos en el Señor, viviendo un cristianismo gozoso, feliz, alegre, en paz, en hermandad, en amor. Eso es lo que nos está llamando el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo, que ese es el cristianismo que debemos de tener, porque aquí miraremos dos grupos de seguidores de Cristo. En estos 3 versículos, unos que siguen lo que el Señor Jesús dice, lo practican y permiten que su cristianismo sea un cristianismo que muestre a Jesús. Y el otro grupo que vive de experiencias externas, sin haber permitido que su mente reine Cristo. Por eso aquí el apóstol Pablo dice: gozaos en el Señor. Ahora sí es de que entremos en lo que dice aquí la Escritura. Versículo 1. En cuanto a todo lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Yo no me canso de repetiros las mismas cosas, y para vosotros es lo más seguro. El primer versículo pareciera que estuviera concluyendo, como dice ahí la lección, su carta. Pero no ha terminado. Pero les dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y para poder gozarme en el Señor, debo de conocer al Señor,
debo de obedecer al Señor. Debo de saber lo que a Él le agrada y cómo debo de hacerlo. Y dice, para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo. Hay muchas situaciones en las cuales pueden hacer que nos olvidemos. Pero Él dice, para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas. ¿Qué cosa? De que mantengamos ese gozo en el Señor, viviendo en Él y para Él. Porque eso es útil para cada uno de los que estamos caminando hacia la Canaán celestial. Porque el gozarnos en el Señor, en el vivir para Cristo, nos aleja de las cosas del mundo. Vamos a tener problemas porque el Señor dijo que aquel que quiera vivir piamente padecerá problemas, persecución, angustias y todo eso vamos a padecer. Pero eso no indica que vamos a perder el gozo. Entre más cerca estemos de Jesús, más gozosos seremos y viviremos. Que las cosas que el mundo va a darnos, ya sea cosas buenas o situaciones de peligro, no serán para que nosotros bajemos nuestra relación con Dios, que nuestra fe se disminuya, no. En vez de eso, más unidos, más gozosos estaremos. Y si no, veamos qué pasó con los apóstoles. Ellos gozosos sufrieron cuando los metían a la cárcel. A Pablo y a Silas, ¿qué hicieron ellos? Después que los golpearon, los metieron a la cárcel, y ellos gozosos, dice, cantaban, oraban, los demás escuchaban, que hasta el carcelero llegó después a decirles, ¿qué necesito para tener ese gozo que ustedes tienen? ¿Qué necesito para que Cristo viva en mí? Ese es el gozo que debemos de tener, porque la lección sigue diciendo, allí Pablo comienza con un tono muy positivo, un llamado para que sigamos con esa entrega a Cristo. Y esa entrega, esa fortaleza la da el Espíritu Santo. Es parte del fruto del Espíritu, el gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ahí está el gozo. El gozo es vivir para Cristo, no para el yo, no para la carne. Veamos un poquito acerca de ese. Pablo, podríamos decir que establece lo que podríamos llamar la indestructibilidad del gozo cristiano. Debe de haberse dado cuenta de que estaba presentándoles un desafío muy alto a los cristianos de Filipos.
era posible que sufrieran la misma clase de persecución y aún de muerte que le amenazaba a él. Pero sin embargo, Pablo allí en la cárcel estaba con gozo, regocijándose en el Señor. Desde cierto punto de vista pareciera que el cristianismo era un flaco negocio, pero en él y más allá de él, todo lo que había era gozo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en su mente, en sus actos, y no importaba dónde estuviera, qué estuviera pasándole. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor a nosotros hoy. Pablo lo dijo dentro de una prisión. No tenía libertades, pero sin embargo, esa intimidad con Jesús hacía que él tuviese ese gozo. No perdamos eso, porque el enemigo tratará de que no haya regocijo, porque están llegando los momentos de tribulación para el pueblo de Dios. Otros ya están viviendo ese tiempo. Una enfermedad, no hay trabajo, no hay comida, conflictos con personas que no confían en Dios. Pero dice, regocijaos. Además de eso, hay una cierta indestructibilidad en el gozo cristiano. Y es así, porque el gozo cristiano es en el Señor. Su base es el cristianismo, vive constantemente en la presencia de Jesucristo. Puede perder todas las cosas y aún las personas, pero no pueden perder nunca a Cristo. Y por tanto, hasta en circunstancias en las que el gozo parecía imposible y parecería no haber nada más que problemas y dolor, el gozo cristiano permanece, porque todas las amenazas y los terrores y problemas de la vida no pueden apartar al cristianismo del amor de Dios en Jesucristo, su Señor. A eso siempre los animó el apóstol Pablo y nos anima a nosotros, a usted y a mí. Pero ahora llegamos al versículo 2. Cambia ahora para alertar a los cristianos de Filipos de los peligros que acechan. Guardaos. Esa palabra guardaos. Tengan cuidado. Estén alertas. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los que mutilan el cuerpo. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿De qué los está alertando? Llamando a que tengan cuidado. Bien, ya vemos que cuando nos dice, de pronto el acento de Pablo cambió a un tono de advertencia. Donde quiera que él enseñaba,
los judíos le seguían y trataban de deshacer su enseñanza. Pablo enseñaba que somos salvos únicamente por gracia, que la salvación es un don gratuito de Dios, que no podemos ganar nunca, sino solamente aceptar en humildad y adoración lo que Dios nos ofrece. Y además que el ofrecimiento de Dios es para todas las personas, de todas las naciones, y que nadie está excluido. Pero aquellos judíos enseñaban que si uno quería ser salvo, tenía que merecerlo, ganárselo, cumpliendo las incontables mandamientos de la ley judía. Y además que la salvación era para los judíos exclusivamente, y que antes que Dios mostrara el más mínimo interés en él, el hombre tenía que circuncidarse, es decir, hacerse judío. Aquí Pablo acorrala a aquellos maestros judíos que estaban intentando deshacer su trabajo. Los llama de tres maneras. Los llama tres cosas, especialmente escogidas para devolverles sus pretensiones. Guardaos de los perros, les dice a los hermanos de Filipos. Les dice, guardaos de los perros. Entre nosotros, hoy, el perro es un apreciado animal de compañía, pero no era así en el Oriente antiguo. Los perros eran animales parias que vagaban por las calles y los campos, a veces en jaurías, que buscaban su alimento en los montones de basura y ladraban y gruñían a todos los que se encontraban. En la Biblia, los perros representan lo más bajo que se pueda imaginar. Tenemos ejemplos. Cuando Saúl estaba tratando de matar a David, David le preguntó, ¿contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? Ahí está en 1 Samuel 24:14, 2 de Reyes 8:13. Puede buscar también más acerca de eso en Salmos 22:16 y 20. En la parábola del rico y Lázaro, parte de la tortura de Lázaro era que los perros callejeros le molestaban, chupándole las heridas. Y así vemos que habla de los perros de aquellos que molestan, que hay que tener cuidado. También los llama obreros malvados, realizadores de malas acciones. Los judíos estarían muy seguros de ser obreros de justicia. Estaban convencidos de que al cumplir las innumerables reglas y preceptos de la ley era obra de justicia. Pero Pablo estaba seguro de que la única clase de justicia que existe viene de rendirnos incondicionalmente a la gracia de Dios. La consecuencia de la enseñanza de ellos era alejar a las personas cada vez más de Dios en vez de acercarlas. Creían que estaban haciendo el bien, pero de hecho estaban obrando maldad. Todo maestro debe estar más profundamente interesado en escuchar a Dios que en propagar sus propias ideas y opiniones.
so pena de correr el riesgo de ser un obrero del mal, hasta cuando se tiene por obrar de justicia, por obrador de justicia. Entonces, también les dice, tengan cuidado de los que mutilan el cuerpo. Los llama mutiladores, secta de mutiladores. Hay aquí un juego de palabras en griego que no se pueden reproducir en español. Hay dos verbos griegos que son muy semejantes. Dice la palabra peritemneim, que quiere decir circuncidar. Y la otra palabra es katatemneim, que quiere decir mutilar. Circuncidar y mutilar, como aparece en Levítico 21:5, que describe las automutilaciones tales como el castrarse. Pablo dice, vosotros los judíos creéis que estáis circuncidados, cuando lo que estáis es mutilados. ¿Qué quería decir Pablo? ¿Qué quería resaltar? Según la creencia judía, la circuncisión se instituyó en Israel como una señal y símbolo de que era el pueblo con el que Dios había entrado en una relación especial. La historia del principio de ese signo se encuentra en Génesis 17, 9 y 10, cuando Dios hizo un pacto especial con Abraham. Estableció la circuncisión como su señal eterna. Ahora bien, la circuncisión no es más que un signo en la carne, algo que se hace en el cuerpo de un hombre. Pero si un hombre ha de tener una relación especial con Dios, necesita mucho más que una marca en su cuerpo. Debe tener una cierta clase de mentalidad y de carácter y de corazón. Aquí es donde por lo menos algunos de los judíos cometían una equivocación. Consideraban la circuncisión en sí, que era suficiente para apartarlos especialmente para Dios, sin importar el testimonio que estuvieran dando. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en esa situación? Creyendo que porque ya soy adventista, porque ya me bauticé, puedo vivir como quiera, dando un mal testimonio, teniendo privilegios, pero viviendo, alimentando la carne. Pero el cristiano, ¿cómo debemos de vivir? Así que lo que dice Pablo es, si no tenéis nada que mostrar más que la circuncisión de la carne, no sois circuncidados de verdad. No estáis más que mutilados. La verdadera circuncisión es la devoción del corazón y de la mente y de la vida a Dios. Por tanto, Pablo dice, son los cristianos los que están circuncidados de verdad. Están circuncidados no con una marca exterior en la carne, sino con la circuncisión interior en la que hablaron los grandes legisladores, maestros, profetas. Entonces, ¿cuáles son las señales de esta circuncisión verdadera? Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí dice por lo menos 3 cosas. Nosotros adoramos en el Espíritu de Dios.
o nosotros adoramos a Dios en el Espíritu. El culto cristiano no es mero ritual, ni la observancia de los detalles de la ley. Es algo del corazón. Es perfectamente posible que uno cumpla una liturgia elaborada y que su corazón esté, sin embargo, lejos de Dios. ¿Ocurre eso? Sí. Es perfectamente posible que observe todas las reglas externas de la religión y, sin embargo, tenga el corazón lleno de odio, rencor, orgullo y mucho más. El verdadero cristiano da culto a Dios no con fórmulas y normas externas, sino con la verdadera devoción y la sinceridad real de su corazón. Su culto es amor a Dios y servicio a los hombres. Luego dice Pablo, solo estamos orgullosos de Jesucristo. El cristiano no se jacta de nada que haya hecho por sí mismo, sino solo de lo que Cristo ha hecho por él. De lo único que puede presumir es de ser una persona por la que Cristo murió. Eso era lo que Pablo quería decir con su famoso proclama: lejos esté de mí el gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Gálatas 6:14. Y además, dice en el versículo 3, no ponemos nuestra confianza en cosas meramente humanas. No teniendo confianza, dice, en la carne, o sea, en las cosas humanas. Los judíos ponían su confianza en el emblema físico de la circuncisión y en el cumplimiento de los deberes externos de la ley. El cristiano pone su confianza solamente en la misericordia de Dios y en el amor de Jesucristo. El judío, en esencia, confiaba en sí mismo. El cristiano, en esencia, confía en Dios. La verdadera circuncisión no es una marca en la carne. Es ese culto verdadero, esa gloria real y esa confianza auténtica de la gracia de Dios en Jesucristo. En la palabra de Dios encontramos que nos dice, no es judío aquel que lo es en la carne. El verdadero judío es aquel que ha hecho la circuncisión del corazón. Y podemos estar fallando, hermanos. Por eso, estas lecciones nos llaman a detenernos y examinarnos. ¿Cómo está mi caminar como adventista del séptimo día? La severa advertencia, como dice la lección, la severa advertencia, guárdense, y repetida 3 veces, no se encuentra en ningún otro lugar de las Escrituras. Los filipenses sabían muy bien a qué amenaza se refería Pablo. Más que a 3 problemas separados, la advertencia parece referirse a un grupo de falsos maestros descritos de 3 maneras diferentes. Número 1. En Israel las personas malvadas o irreligiosas a veces eran llamadas perros. Busque ahí están las citas para que usted pueda buscar. Número 2. Los falsos maestros también podían ser acertadamente descritos como malos obreros. Número 3. Referirse a ellos como los que mutilan el cuerpo muestra que, al igual que en Galacia y otros lugares,
trataban de imponer la circuncisión a los creyentes de origen pagano, contrariamente a lo dictaminado por el Concilio Apostólico. Puede leer Hechos 15. Así que el llamado para cada uno de nosotros es que cuidémonos, guardaos. El apóstol Pablo expresa su preocupación por la influencia de falsos maestros que promovían un enfoque basado en la carne, lo que distorsionaba el mensaje del Evangelio y ponía en peligro a toda la comunidad cristiana en Filipos. Y Pablo abordó este asunto con mucha seriedad, ya que estaba en juego el mensaje del Evangelio. El apóstol estaba tan preocupado por la infiltración de falsos maestros y sus enseñanzas que se refiere a ellos como perros y malos obreros. Y eso está pasando ahora. Cuidado, cuídense. ¿Cómo sabremos si lo que oímos está correcto? Seamos como los de Berea, los hermanos de Berea. Escuchaban todo, llegaban y escudriñaban la Escritura, retenían lo bueno y desechaban lo malo. Así se nos llama a nosotros hoy. Estas lecciones son muy cruciales para la iglesia de hoy. Estas lecciones son cruciales para la iglesia de hoy, que sufre por doquier, en mayor o menor grado, el ataque de los falsos maestros. Durante esta semana vamos a ser enseñados que alegrarse en el Señor es lo contrario a confiar en las fuerzas humanas. Una conversión genuina conduce a un cambio radical de la confianza en la carne a la confianza en Cristo. Conocer a Cristo es una experiencia progresiva. A medida que nos acercamos a nuestra intimidad con Él, se profundiza cada vez más. La intimidad con Cristo debe seguir creciendo hasta el día en que lo veamos cara a cara. Me quedo con lo que dice el versículo 1. El mensaje para hoy, que dice: por lo demás, hermanos, regocijaos en el Señor. La vida, como dice al final del día de hoy, la vida puede ser muy difícil para nosotros. Por muy bien que nos vayan las cosas en este momento, pero incluso si ahora no te va bien, ¿en qué cosas puedes y debes regocijarte? ¿Qué te impide hacerlo? Para el cristiano todas las cosas son para bien. Debemos de regocijarnos en todo. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.